ambición y poder. La protagonista de hoy tenía bien claro que las convenciones femeninas no estaban hechas para ella. Descendiente de algunas de las familias más poderosas de Roma, su objetivo estaba marcado: gobernar, aunque fuese en las sombras. Bienvenidos a La Historia en Violeta. Hoy hablaremos de Fulvia. Antes de entrar en materia, me gustaría anunciarte que estoy ahorrando para comprar una nueva cámara y así poder volver al formato de vídeo más voz que he tenido hasta ahora. Y para ello, pues puedes ayudarme si quieres de dos maneras. La primera, mediante una aportación voluntaria en mis cuentas de Buy Me a Coffee y de PayPal, cuyos enlaces te dejo tanto aquí arriba como en la cajita de descripción que tienes abajo. Y la segunda, ayudándome a que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, dándome un like, dejándome un comentario o compartiendo este vídeo con quien creas que lo puede encontrar interesante, para que de este modo el proyecto pueda crecer y así facilitarme el entrar en el programa de monetización. Así que si te parece bien, empezamos. Fulvia era hija de Marco Fulvio Flaco Bambalio, perteneciente a la gens Fulvia, y de Sempronia Graca, que era descendiente de uno de los hermanos Graco y por ende descendiente de Cornelia, de quien ya te hablé en un vídeo anterior. El destino de Fulvia estaría marcado por tres importantes matrimonios, a saber, su primer marido, Clodio. De este matrimonio además nacería Claudia, que sería la futura esposa de Augusto; su segundo marido, Cayo Escribonio Curión, con quien probablemente engendró a Escribonio Curión, que fue ejecutado por Augusto; y su tercer marido, Marco Antonio, con quien tendría a Marco Antonio Antilo y a Julio Antonio. Fulvia era una mujer extremadamente ambiciosa y este afán de poder lo obtenía a través de sus maridos. Por lo que para hacer este vídeo lo que vamos a hacer es repasar la biografía de nuestra protagonista a través de cada uno de estos matrimonios en tres bloques que vamos a ver a continuación. De Clodio ya te he hablado en este canal, concretamente en los vídeos de Clodia, que era su hermana, y de Pompeya, la segunda esposa de Julio César, pero ahora vamos a repasar un poquito más su vida para comprender cómo llegó a la de Fulvia. Publio Clodio Pulcro, el primer esposo de Fulvia, era conocido especialmente por recurrir con demasiada facilidad a las conspiraciones y a la violencia, es decir, que tenía un poder que Fulvia deseaba muchísimo. A su vez, Clodio necesitaba el dinero de la acaudalada Fulvia para llevar a cabo todo tipo de intrigas. Es decir, que este matrimonio era un matrimonio muy conveniente, ya que a ambos les gustaba tanto el poder como el dinero, y se casaron hacia el 62 a.C. Clodio era 20 años mayor que ella, siendo Fulvia apenas una quinceañera, y ya había protagonizado varios escándalos, como el de entrar a casa de Julio César vestido de mujer. Este acto desencadenó la ruina de Pompeya, la esposa de César, y las fuertes críticas de Cicerón, con quien mantendría una gran enemistad hasta el final de su vida. Clodio confiscó todas las propiedades de Cicerón e incluso llegó a ordenar el derribo de su casa en el Palatino, obligándole a exiliarse. El poder de Clodio aumentó tras la partida de César a las Galias y comenzó a sembrar el terror en las calles de Roma. Y no solo se enemistó con Cicerón, sino también con Milón, enemigo político de Clodio, y cuyos hombres acabaron con la vida de este a principios del 52 a.C. Fulvia, viuda, decidió encargarse personalmente de que Milón fuese condenado, pero solo consiguió su exilio. Jamás perdonó a Cicerón los enfrentamientos contra su difunto marido y comenzó a considerarle como el autor moral de la desaparición de su esposo. Así, Fulvia se hizo con la lealtad de los afines a Clodio. Ella, en secreto, pasó a encabezar este bando, jurando una venganza que llevaría a cabo tiempo más tarde. El luto de Fulvia duró casi un año, pero pronto encontró un aspirante a marido, Cayo Escribonio Curión, que para variar tenía fama de ser poco escrupuloso,
un corrupto y, en definitiva, un traidor. Cayo era gran amigo no solo de Clodio, sino también de Pompeyo, Julio César, de Marco Antonio y de Cicerón, el gran rival del fallecido Clodio. Es decir, que intentaba hacerse con la amistad de todos con tal de conseguir el poder. Es más, el gran logro de Cayo fue el de oponerse a Julio César y cambiarse después a su bando tras un enorme soborno con el que secundó su causa. Tras el estallido de la Guerra Civil, Curión fue enviado a una expedición con el objetivo de conquistar territorios africanos como recompensa por su lealtad. Ese compa ya está muerto. Sin embargo, Cayo no fue bien informado sobre la situación de los enemigos y en el 49 a.C. fue sorprendido por las tropas de Juba I de Numidia, que masacraron por completo al ejército romano, incluido Cayo. Fulvia volvió a quedarse viuda por segunda vez, pero sus ganas de poder no se habían visto disminuidas, por lo que decidió volver a contraer matrimonio de nuevo. Y esta vez nuestra protagonista aspiró bien alto, pues el elegido fue nada más y nada menos que Marco Antonio. A Marco Antonio le venía muy bien el dinero de Fulvia, pero mostró algún que otro gesto romántico con ella, como el renombrar a la ciudad griega de Eunemia como Fulvia, por lo que parece ser que no todo en esta relación fue un interés económico. Se supone que la aventura entre Fulvia y Antonio había comenzado en el 58 a.C., pero no contrajeron matrimonio hasta el 46 a.C. Marco Antonio se encontraba en lo alto de una carrera política y militar ensombrecida por Julio César, así que el apoyo económico de su nueva esposa era lo que tanto necesitaba para lograr el poder. En el 44 a.C., Julio César es desvivido y Marco Antonio decidió formar el segundo triunvirato con el futuro Augusto, que en ese momento era conocido como Octavio, y con Marco Emilio Lépido. No obstante, es muy probable que Fulvia ejerciese una gran influencia sobre su esposo, intrigando para que este segundo triunvirato se llegase a conformar. Durante la unión entre ambos, Marco Antonio, además de perseguir sus propios objetivos, también se dedicó a perseguir los de su esposa, y fue a por los enemigos de esta, como Cicerón, que le había criticado duramente en el pasado. A Cicerón lo desvivieron de una manera completamente salvaje, llegando a cortarle la cabeza y las manos. Todo ello fue exhibido en el foro, hasta donde se dice que se acercó Fulvia con sus hijos. Nuestra protagonista estaba pletórica, pues al fin había dado con un marido que le era realmente útil. La muerte de Cicerón, además, suponía la venganza post-mortem de su primer marido, Clodio. Y es más, Fulvia llegó incluso a atravesar la lengua de Cicerón con sus propias horquillas, para callar por fin esa boca que tantas críticas había soltado. Fulvia, para afianzar la alianza política de su marido, decidió ofrecer la mano de Claudia, la hija que había tenido con Clodio, a Octavio. Sin embargo, este matrimonio no tendría un final feliz, ya que aludiendo a que la unión no había sido consumada, Octavio se divorciaría de ella, un hecho que no sería nada bien recibido por Fulvia y por Marco Antonio. Durante el segundo triunvirato, Marco Antonio se marchó a Egipto, donde conocería a su futura esposa Cleopatra, mientras Octavio se quedó en Italia para reorganizar todo el caos tras la guerra. Es en este momento cuando Fulvia recibe la noticia del divorcio de su hija y lo toma, como no podía ser de otro modo, como un insulto hacia su familia. Es entonces cuando decide reunir, junto a su cuñado Lucio Antonio, un total de 8 legiones con las que lucharía contra Octavio. Según Plutarco, se paseaba entre los soldados con el gladio en el cinturón, al igual que lo haría un oficial. No obstante, la pericia de Octavio aplastó por completo el ejército de Fulvia, que acabó rindiéndose en el 41 a.C. tras 4 meses de sitio. Como castigo, fue exiliada a Sición, donde le sorprendió la muerte cuando todavía no había alcanzado ni siquiera los 40 años. El misterioso y repentino fallecimiento de Fulvia, paradójicamente, favoreció la reconciliación entre Octavio y Antonio.
Es más, este último se casaría con Octavia, la hermana de su amigo, a la que acabaría abandonando más tarde por Cleopatra. Del destino de Claudia no se sabe nada más tras su divorcio. Marco Antonio Antilo fue decapitado por Octavio en el 30 a.C. Julio Antonio contrajo matrimonio con Claudia la Menor, hija de Octavia, y por ende sobrina de Octavio Augusto, aunque se acabaría quitando la vida en el año 2 a.C. tras una aventura con Julia la Mayor, la hija de Augusto. En definitiva, tal y como hemos repasado en este vídeo, creo que podemos llegar a comprender por qué Fulvia fue la primera mujer no mitológica que apareció en una moneda romana. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo conoceremos la historia de Livia. Hasta entonces, un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.